Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Martínez y trabajo en el Departamento de Pintura del siglo XIX de esta casa. Con motivo de la exposición dedicada a Martín Rico, la primera monográfica que se hace en España sobre este pintor paisajista del XIX, se han organizado una serie de conferencias, además de un curso monográfico a principios del mes de febrero, destinadas estas conferencias, por un lado, a estudiar a Martín Rico dentro del contexto internacional y también español de su época, y por otro lado, y esta es una de ellas, otra conferencia además, para estudiar alguna de sus obras maestras. En concreto, hoy se presenta La Riva de Schiavionia en Venecia, una obra perteneciente a las colecciones del Museo del Prado y desde que fue legada por Ramón de Razo en 1905 y que normalmente está expuesta en la sala permanente de la colección de 19, ahora está en la sala C, dentro de la última sala dedicada a esta exposición de Martín Rico. En primer lugar, voy a hacer un breve repaso sobre la trayectoria de Martín Rico hasta llegar a Venecia. Este cuadro de la Riva es uno de los primeros que hace allí, en la primera campaña que realiza en esta ciudad. Martín Rico había nacido en El Escorial, en la provincia de Madrid. Aquí tenemos un retrato de mano de uno de sus mejores amigos, hermano de Raimundo de Ricardo de Madrazo e hijo de Federico de Madrazo, y se forma en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de la mano de Pérez Villamil, maestro, el principal pintor romántico español, quien le inculca el uso de la acuarela. Pero mientras para Villamil, su maestro, la acuarela era un medio fundamentalmente expresivo donde dar rienda suelta a su fantasía, de la mano de Martín Rico, y por primera vez en España, se convierte en un vehículo, en una técnica para estudiar el natural de primera mano. En un álbum de 100 acuarelas, de las que se exponen 5 en esta exposición, 3 de ellas están aquí y otras 3 que no están expuestas, y por eso las he traído, para que puedan ver más variedad de la que se ha tenido que exponer, porque había que hacer una selección. Es un conjunto de 100 acuarelas encuadernadas en un álbum, en las que Martín Rico va recogiendo los paisajes que le interesan en sus excursiones por las cercanías del Escorial, y también por algunas ciudades cercanas como Segovia, que es la que aparece en estas 2 acuarelas de la derecha. En ellas, por primera vez, ya digo, se acerca al natural, aunque todavía pesa en él la influencia y la formación romántica de su maestro, como en la valoración de los elementos de la naturaleza desde un punto de vista totalmente romántico, como la valoración de los árboles, de estos pinos tan característicos de la Sierra del Guadarrama, combados por la fuerza del viento, o bien también se nota la influencia de su maestro en la inclusión de tipos populares al lado de las arquitecturas, en este caso cerca del acueducto de Segovia. Por otro lado, se interesa ya desde este primer momento por el estudio de los diferentes accidentes geográficos que él va encontrando en las diferentes excursiones que realiza. Y este interés lo volverá a retomar sobre todo en sus campañas en Suiza y en los Pirineos, de las que tienen algunos cuadros en la exposición, como los 2 que vienen de la Hispanic Society. En 1861 consigue, gracias a este cuadro, una pensión para viajar fuera de España, la pensión de paisaje, porque se convocaba ese año por primera vez, y donde tiene que competir en bastante condición de igualdades con Serafín Avendaño, que también era amigo de Martín Rico. En este cuadro, eslabón importante en toda su trayectoria e importante también para comprender la primera formación de Rico, ya podemos comprobar algunas de las que serán sus obsesiones o de los intereses que marcarán su trayectoria hasta sus últimos días, como es la presencia casi en la mayoría de sus cuadros de un curso de agua, en este caso el lago, presencia que le hace estudiar desde este primer momento los reflejos que producen, en este caso, los diferentes árboles en el agua, y captación de los reflejos que irá evolucionando y mejorando. Gracias a esta pensión, como ya he dicho, consigue marchar a París y allí bebe de primera mano el realismo francés. Influencia del realismo a través sobre todo de Daubigny, pero también del trabajo con Alexander Calam, en Suiza sobre todo, que se ve en este cuadro en esta elección por los paisajes fluviales.
Martín Rico tendrá, como ya he dicho, verdadera predilección por los cursos de agua y durante sus diferentes estancias en Francia recorrerá las cercanías, los pueblos cercanos a París, por donde pasaban el Sena y el Poissy fundamentalmente, y donde también ya en este cuadro, sobre todo, una de las pinturas más ambiciosas de Martín Rico en cuanto a elaboración, puesto que se conservan un buen número de dibujos y de estudios preparatorios para este cuadro, y también en cuanto a tamaño, ya también se observa la quietud y la serenidad que caracterizan la obra de Rico, ¿no? Quietud y serenidad que le hacen representar un curso de agua muy tranquilo, prácticamente sin movimiento, más allá de las espumas que se representan en las dos orillas del río y que dan esa sensación de movimiento. Lo único que perturbaría de alguna manera la quietud que caracteriza esta obra y, ya digo, gran parte de la producción de Rico. Al calor de Fortuny, del pintor Mariano Fortuny, la pintura de Rico, también por trabajar los dos a la vez con intereses similares, sufre un nuevo paso evolutivo y se torna más intensa en cuanto a luminosidad y en cuanto al brillo, ¿no? Junto con Fortuny va a Granada, donde trabaja los dos pareja juntos y demostrando, ya digo, unos intereses similares, y también descubre desde este momento la unión entre naturaleza y arquitectura, unión que se ve aquí y que volverá a retomar también en algunos cuadros de Venecia. Por otro lado, se interesa también por la captación de las calidades matéricas de la arquitectura que hasta ahora no le había interesado. Hemos visto que todos sus paisajes, los pocos que he puesto, salvo las acuarelas, eran paisajes totalmente centrados en la naturaleza, en los elementos de la naturaleza. Pero ahora también se interesa por la arquitectura y le interesan, ya digo, los desconchones, por ejemplo, que se observaban en la Torre de las Damas justo unos años antes de que fueran restauradas, y volverá en numerosas ocasiones a trabajar en ciudades españolas, como en Toledo, que es lo que aparece aquí representado, en Sevilla o en Alcalá del Guadaira. Este cuadro, que también está en la exposición, en la misma pared, además, en la misma sala que la Torre de las Damas, es una de las últimas adquisiciones del Prado y perteneció al coleccionista Stewart, que tendrá un papel importante en esta conferencia, como iremos viendo. Y ya digo que se adquirió hace 2 años y es la última adquisición en el caso de Rico y una de las últimas adquisiciones, de las mejores, en el caso de la colección de pintura española del museo. Venecia había comenzado a interesar a los americanos desde que Henry James, en 1869, escribiera una serie de relatos que de alguna manera ponen entre los americanos de moda esta ciudad, ¿no? La ciudad del Véneto. Y William Hood Stewart, uno de los principales coleccionistas de la obra de Rico, con quien había empezado a entablar amistad a mediados de la década de 1860, le encarga una serie de cuadros de la ciudad de Venecia. Pero antes de ir a Venecia, Martín Rico había pasado por Roma. Del desinterés que le produce Roma, y esto es interesante sobre todo si se contrasta con el interés que tenía esta ciudad para Fortuny, puesto que incluso llegó a tener allí su taller y morir allí, frente al interés, ya digo, que le despertó a Fortuny, Rico en esta carta recoge que poco le interesa Roma y que poco ve de interés, y que sin embargo promete que irá a Venecia en los próximos meses. La exposición también ha permitido dar a conocer muchas de estas cartas que estaban inéditas gracias al trabajo de Javier Barón, el comisario de la exposición, que algunas de ellas se reproducen en el catálogo de la exposición. Esta es una de ellas, y Rico, igual que Fortuny en las cartas que le enviaba a Stewart, que también se conservan en Nueva York, incluía, además del texto de la propia carta, incluía una serie de dibujos bien del lugar donde estuvieran, o bien incluso caricaturas del propio Fortuny o también de Rico. Ya digo que en esta carta le promete que va a Venecia, luego a Venecia y a Nápoles, y debió llegar a esta ciudad sobre el 5 de mayo, por lo que aparece en esta segunda carta, ya fechada en Venecia y escrita allí, como demuestra el motivo de la góndola, ¿no?
En ella, Martín Rico demuestra que desde el primer momento se enamoró de esta ciudad, ¿no? De la ciudad de Venecia, de la que hará pues, el objetivo de la gran parte de sus cuadros durante más de 30 años, con campañas sucesivas casi durante estos 30 años, salvo en 2 o 3 ocasiones que no va allí porque viene a España a pintar algunos de los cuadros que hemos visto, como el de la Aguadora, o en campañas sucesivas, pero se enamora de la ciudad, ya digo, incluso llega a comprarse allí una casa y llega a morir allí, está allí enterrado. Y en esta carta le dice que lo encuentro magnífico, se encuentran motivos a cada paso. De todo lo que he visto en Italia es lo que más me gusta. Este interés que Martín Rico demuestra en esta carta también da testimonio de este interés, ya digo, el propio Aureliano de Beruete, años más tarde, cuando, al morir Rico en 1908, escribe una necrológica que se publica en numerosas publicaciones periódicas en España y en la que confiesa que desde que en la estación tomó la góndola que le condujo a su hospedaje, comprendió, al ver el singular aspecto del gran canal bordeado de suntuosos palacios, reflejando en las aguas los colores de los mármoles, que aquella ciudad sería para él nueva tierra de promisión. La luz, la brillantez y riqueza del colorido, las masas pintorescas de los edificios, las diversas torres de los históricos templos en que Venecia abunda, los canales matizados por las góndolas negras de forma elegante, ofrecían a la vista del artista cuadros mil que trasladara al lienzo. La carta, la enseño también por el otro lado, muestra otro dibujo, en este caso de Santa María de la Salute, y está fichada en 13 de mayo. Posteriormente hay otra carta que ya no presento, de principios de septiembre, en la que Rico ya le adelanta a Stewart que tiene los cuadros que le han cargado y otros más. Cuadros entre los que debían encontrarse el que centra esta conferencia, la Riva degli Schiavioni. Durante los 2 primeros años, o las 2 primeras campañas, normalmente en primavera-verano, era cuando solía acudir Rico allí, el pintor se interesa, por un lado, por las vistas panorámicas, como esta que tenemos aquí. Uno de los cuadros que he reproducido insistentemente en numerosas publicaciones americanas dio a conocer a Martín Rico en Estados Unidos y lo puso de moda entre los principales coleccionistas. Por un lado, ya digo, elige composiciones panorámicas que le permiten mostrar toda la fachada los edificios más principales de la ciudad, desde la Salute hasta el Mall, pasando por la Aduana y la Riva degli Schiavioni, o por otro, este tipo de cuadros, como el de la Riva, más acotados, de menor tamaño, que suelen ser de 40 o 50 centímetros de altura, donde acota el punto de vista a una serie de edificios desde un punto de vista también, además, mucho más cercano. Si nos ponemos en este mapa, Martín Rico pintará más adelante el Gran Canal y diferentes sitios más recónditos de la ciudad, pero ya digo que en este primer momento se centra en la Riva. En el primer cuadro, el de Drexel, consigue recoger todo esto, mientras que en el del Prado acota a esta zona más reducida. En la idea de mostrarle el frente, la representación de una vista frontal de parte de la ciudad, Martín Rico bebía de la gran tradición vedutista que se inicia con el cuadro que también pertenece a las colecciones del Prado, el de Vanvitelli, el que tienen en la parte superior, y del que habían bebido posteriormente tanto Canaletto como Francesco Guardi. Esta idea de representar los edificios principales de la ciudad de frente, muchas veces pintados incluso desde una góndola para poder representarlos desde más cerca, esta tradición, ya digo, había seguido estando vigente en el siglo XIX, y Turner, el gran pintor, el primero que en el XIX va a Venecia, en este cuadro que también estuvo expuesto aquí en la exposición de Turner que hubo hace unos años, retoma la tradición, ya digo, de representar esta vista de frente, ¿no? Esta vista también la toman, este mismo punto de vista la toman otros pintores que van poquito después que Turner, como Karl Kaufmann, incluso pintores que se pueden relacionar con Rico porque son estrictamente contemporáneos y porque pintan a veces motivos muy similares, como el austriaco Franz Richard Utenberga, o incluso pintores más conocidos para muchos de ustedes, como Renoir,
que en los años 80, en los dos cuadros que tiene sobre Venecia, de nuevo acude a la vista que se había convertido ya en tradicional e incluso en estereotipada, ¿no? La de representar el Palacio Ducal, el Mall y el Campanile, con la biblioteca al lado. Frente a esta tradición anterior y este punto de vista ya muy repetitivo, Martín Rico decide trasladarse un poquito más a la derecha y pintar los edificios principales de la primera parte de la riba de Glie-Schiavioni, incluyendo solo uno de los edificios típicos o más importantes de la ciudad, que era el Palacio Ducal, ¿no? Sabemos que en numerosas ocasiones, por el punto de vista que representan algunos de sus cuadros y el encuadre que tienen, Martín Rico debió pintar o bien desde los puentes o bien incluso desde una góndola. En este caso, en el caso de la Riva, lo que recoge, ya digo, que es parte del Palacio Ducal hasta la Pietà, sin incluirla, y debió situarse, por el encuadre que tiene el propio cuadro, debió situarse en una góndola. Beruete, de nuevo, indica que esto era costumbre habitual en el pintor. Dice: allí en su góndola, instalado cómodamente, todo lo cómodamente que le es dable a un pintor al aire libre, trabajando mañanas y tardes en los días claros, le hemos acompañado muchas veces. Esta idea de taller al aire libre, de pintor que no tenía taller, la repetirán en las necrológicas que se recogen en algunos periódicos españoles, como en ABC, donde se habla de el taller ambulante de su góndola, ¿no? O sea, cómo Martín Rico pintaba desde la propia góndola para poder acercarse así a los diferentes edificios que en ese momento le pudieran interesar. Vamos a ir analizando brevemente cuáles son los edificios que recoge y cuáles son las modificaciones, que es casi más interesante incluso, que hace sobre los edificios tal y como los conocían en el 19. Empezando por el extremo izquierdo, vemos que ha representado el Palacio Ducal, como ya he dicho, pero sin embargo, si lo comparamos con una fotografía más o menos contemporánea de los años 60, comprobamos que aquí en el cuadro de Rico falta un gran edificio, que es el de las prisiones nuevas, la cárcel de la Inquisición, que daba título, en el 19 dio título al Puente de los Suspiros, que sin embargo sí representa a Rico. Y además lo representa con todo detalle. Por un lado las dovelas, con estas cabezas, las incluye. Por otro lado las pilastras, incluso los roleos que coronan el arco carpanel también los recoge, incluso el escudo. Pero, sin embargo, ha omitido el Palacio de las Prisiones Nuevas. Y, por otro, también recoge el Puente de la Paglia, que aparece en primer término. Entre las numerosas vistas que Martín Rico debió pintar de la Riva, conocemos, además de la del Prado, otras tres, que las vamos a ir incluyendo en esta conferencia. Una de ellas sería la que hoy se conserva en colección particular y que salió hace unos años a subasta en Sotheby's, en la que vemos, sin embargo, que Martín Rico sí ha incluido el Palacio de las Prisiones Nuevas. Pero, además de incluirlo, vemos que aquí sí ha respetado la arquitectura original del Palacio Ducal, mientras que en el cuadro del Prado ha suprimido un orden de ventanas y ha colocado la ventana central que tiene mayor decoración escultórica que el resto, suprimiendo la otra. Pero, sin embargo, sí respeta los dos órdenes de arcadas con las diferentes tracerías. Conservamos de estos primeros años, de estas primeras campañas de 1873 y 1874, dos cuadernos de dibujos. El Museo del Prado ingresó, gracias a la compra a los descendientes del artista, 40 cuadernos de dibujos que se exponen ahora también en la sala C, en las vitrinas corridas, y dos de ellos, ya digo, son de estos años. Desde el primer momento de su llegada a Venecia, Martín Rico demuestra especial interés por la arquitectura y por el Palacio Ducal, como se observa en estas dos hojas de dibujo, donde recoge con total precisión los diferentes capiteles, las diferentes arquerías, incluyendo también la balaustrada, que también aparece en el cuadro, y, por último, las diferentes cúpulas, los remates de las cúpulas de la Basílica de San Marcos, que aquí no aparece por el punto de vista, pero que
se trae al cuadro gracias a los remates de sus cúpulas. En el lugar que debía ocupar el Palacio de las Prisiones Nuevas, Martín Rico ha incluido un grupo de casas que actualmente, puesto que fueron destruidas a principios del siglo XX, ya no se conservan. Y este grupo de casas lo repite en las otras 3 vistas de la Riva que se conservan. Y lo repite tal cual, sin modificaciones. La otra de las 3 vistas es esta, que se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, museo con una gran colección de pintura española del XIX. Y observamos cómo, aunque ensancha las casas porque el punto de vista no es igual, la perspectiva no es la misma que la del cuadro del Prado, pero sí todas las casas conservan la misma altura, la misma disposición de las ventanas, el mismo número de ventanales y los mismos tejados. Y en esto sí es fiel con total exactitud a lo que debía existir en esos años y que ya digo que desapareció a principios del XX. En el medio del cuadro destaca, aunque tapado por el velero que hay justo delante, el Hotel Danieli o Palacio Dandolo. El nombre de Danieli le había sido puesto por el propietario que compró este antiguo palacio gótico en el siglo XIX, en los años 30. Y, de nuevo, Martín Rico pinta el palacio con algunas licencias, incluyendo un tercer piso de ventanas, con ventanas verdes, color que salpica gran parte de la fachada marítima y que contrasta con el blanco resplandeciente de todas estas arquitecturas, pero sin embargo sí recoge los toldos, que eran un elemento característico de este hotel. Años más tarde, este palacio reconvertido ya en hotel, sufrió una transformación a finales del XIX. Se le incluyeron estos remates en las ventanas, estas placas de mármol, y se pintó la fachada de un color más oscuro. Cuando Martín Rico, años más tarde, en el cuadro de colección particular, vuelve a pintar la Riva, recoge los cambios, la transformación que había sufrido el palacio, ¿no? Si comparan, aquí aparece el naranja, que es el color que actualmente tiene. No ha incluido los ventanales, que sí incluía en el cuadro del Prado. Y si lo comparamos también con la última cuarta vista conocida de la Riva, conocida solo a través de foto, que estaba en la antigua colección Echaurren, comparamos. Ya sé que aquí es más difícil, puesto que es en blanco y negro, pero la tonalidad más grisácea del palacio del Hotel Danieli contrasta con el blanco, por lo que el cuadro original, hoy sin localizar, debía tener también este color oscuro. También estas 2 vistas son posteriores a la de colección particular y a la del Prado. Entre las 2 iglesias que destacan por sus cúpulas y por sus torres, la primera sería San Giovanni y San Paolo, que si bien en un segundo término se hace presente gracias a la rotundidad con la que representa su cúpula que, como vemos, en realidad no es tan alta, es más achatada, pero sin embargo sí recoge con total precisión tanto la espadaña como la cabecera e incluso las placas de mármol que decoran la cabecera, que aquí también se recogen. Cuando en el cuadro de La Habana vuelve a pintar esta iglesia, vemos que de nuevo la pinta con igual precisión, pero sin embargo en el cuadro de la antigua colección Echaurren alarga la nave central, elimina el ábside y en su lugar coloca la cúpula que debía estar está en el crucero. Terminando ya, la última iglesia que aparece es la iglesia de San Zacarías. Iglesia que, vista de frente, vemos que no aparece la torre, pero tomada desde el punto de vista desde donde se situó Martín Rico,
aparece la torre, puesto que está desplazada del resto del cuerpo de la iglesia. Y de nuevo recoge la torre con todos sus detalles, tanto las bandas lombardas, que aparecen en la parte superior, los arcos, incluso las dos arcadas que aparecen más abajo. Si se fijan, en el extremo derecho del cuadro aparece una torre de pequeño tamaño, que es la de la iglesia de San Jorge de los Griegos, que pueden ver aquí en una fotografía de Ferdinando Onganía. Dos de los fotógrafos más interesantes para documentar Venecia, la arquitectura de Venecia y todo lo relativo a esta ciudad en el 19 son Carlo Naya y unos años después, puesto que vive también en el siglo XX, Ferdinando Onganía, que tiene una colección de fotografías aquí en Patrimonio Nacional comprada por la Casa Real, por Alfonso XIII, si mal no recuerdo. Cuando Martín Rico vuelve a pintar la Riva, se toma la licencia de traer esta torre, que en realidad debía estar aquí, y la coloca como la torre principal o otra de las torres de la iglesia de San Zacarías, trasladándola bastantes metros de su ubicación original. Puestos en una misma imagen los cuatro frentes de la Riva, vemos cómo, a pesar de recurrir con frecuencia a este mismo motivo, y más allá del carácter repetitivo que sí tenían otros pintores que constantemente estaban pintando lo mismo sin introducir casi variaciones, aquí comprobamos cómo Martín Rico en los cuatro casos no repite en ninguno de los casos y va variando, ¿no? Bien porque el punto de vista sea estrictamente frontal, como ocurre en las dos vistas más tardías, donde, a diferencia de las otras, no se pueden ver los costados. Ven que aquí, al estar más de frente, los laterales no aparecen, los laterales de los edificios, o bien porque traslade torres a otro lugar, o bien porque directamente elimine edificios, ¿no? Como el del Palacio de las Prisiones Nuevas, que desaparece en el caso del cuadro del Prado, o bien porque los transforme, represente los edificios pero los transforme, como ocurre también en el cuadro del Prado. Por otro lado, es significativo que en el último cuadro documentado que tiene de la Riva desaparezca el que había sido, ya digo, uno de los edificios, y es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, que es el Palacio Ducal, que es sustituido aquí en presencia rotunda por el Palacio de las Prisiones Nuevas. Esta idea, al igual que Canaletto, Martín Rico no representa, a pesar de tomar del natural y de que él siempre se consideró un pintor que trabajó en el realismo y siempre partiendo del natural, a diferencia de otros pintores, y como había hecho Canaletto, Martín Rico hay una selección y un montaje, es decir, selecciona los elementos que más le interesan o que más le gustan y los va poniendo en el cuadro, realmente transmitiendo una sensación de verosimilitud, pero que no es tal, como ya hemos visto. El caso extremo de hasta dónde llega Martín Rico en esta cierta manipulación de la ciudad, manipulación que era posible por su profundo conocimiento de la ciudad entera, gracias a sus numerosas estancias allí. El caso extremo, ya digo, es otro de los cuadros que están incluidos en la exposición, donde ha conseguido unir el Gran Canal, que estaría aquí, con la Riva degli Schiavioni, pero suprimiendo los edificios principales de la ciudad, suprimiendo el campanile, la Basílica de San Marcos, los jardines reales, la biblioteca y el Palacio Ducal. De tal manera que esta iglesia que ven aquí es esta de aquí, con sus vanos termales, y la portada que todavía que en el 19 estaba inconclusa, que es la Iglesia de la Salute, suprimiendo parte de la fachada que había incluido, por ejemplo, en el cuadro del Prado, y suprimiendo también todos estos edificios para unirlo con el Gran Canal que estaría aquí. Por otro lado, como ven, el cuadro está, como era habitual en Rico, está organizado en franjas estrictamente horizontales, y la franja principal, la del medio, que es la que hemos visto, es la que ocupa las arquitecturas, y la inferior, la de la laguna, es la que ocupa las diferentes embarcaciones.
embarcaciones que Martín Rico recogió en numerosos dibujos y que son similares a las que existían en el 19 y todavía, por supuesto, se pueden ver, de gran variedad, ¿no? Por un lado, las grandes embarcaciones que también habían estado presentes en otro cuadro de esta misma época, que es el de Drexel, la vista panorámica que hemos puesto al principio, las embarcaciones de gran tamaño que normalmente están en un lateral. Por otro lado, los veleros con las diferentes velas de forma triangular, que incluye delante del Palacio Dandolo u Hotel Danieli, y por otro, las góndolas, en este caso sin camarín, como se aparece en otra fotografía de Carlo Naya, y por otro, más cercanas, las embarcaciones vistas de frente. Si lo comparamos con la reflectografía infrarroja que se hizo en 2005 con motivo de la exposición del legado Errázuriz, comisariada también por Javier Barón, comprobamos que en un primer momento Martín Rico había pensado incluir aquí otra barcaza. Si lo vemos en detalle y más oscuro, más oscurecida la reflectografía, vemos cómo aquí aparece una primera barcaza, otra segunda, incluso los pontones de amarre, que sin embargo han desaparecido en el cuadro, en la versión definitiva del cuadro, para dejar este espacio más libre y centrar la composición en estas tres embarcaciones vistas de frente. Frente a las otras vistas conocidas de la riba, la del cuadro presenta una mayor variedad de embarcaciones y también mayor número. Se han llegado a contar hasta 70 embarcaciones de diferentes tipos en el cuadro del Prado. Pero, como la reflectografía infrarroja, en las otras versiones que tiene Martín Rico de esta vista, se incluye la barca que finalmente decidió eliminar en el cuadro del Prado, ¿no? Y incluso la misma posición. Incluso también aquí los pontones de amarre que se veían también en la reflectografía. La versión más reciente de esta vista de Venecia ya también incluye las nasas, que son estas especies de tinajas que se ven en primer término, y concede mayor peso a las embarcaciones por este lado, y también a los pontones que centran la composición en primer término. Los cuadernos de Rico de estos años, de 1873-1874, que ya digo que son dos, el cuaderno número 6, también con motivos de París, y el cuaderno número 7, centrado única y exclusivamente en Venecia, recogen numerosos dibujos que debieron servir o debieron orientar a Martín Rico a la hora de realizar el cuadro del legado Errázuriz. Por un lado, si nos fijamos, todos son cuadernos, lo verán en la exposición, todos son cuadernos de pequeño tamaño para poder llevar en el bolsillo, y en ellos se ve también ese interés por trabajar, de Martín Rico por trabajar directamente del natural, y también esa incluso cierta obsesión que tuvo desde su primer momento en Venecia por recoger a los gondoleros en las diferentes posturas o también estudiar las embarcaciones. Si comparamos la embarcación de la derecha con uno de los dibujos, vemos que la posición es la misma, inclinada del gondolero, con la pértiga y con la figura masculina, femenina, sentada en primer término, únicamente abocetada, pero que sabemos que está ahí. Por otro lado, en otra de las góndolas, vista de perfil, vemos que se puede relacionar con otro de los apuntes de este cuaderno, en la misma hoja, en la posición del gondolero visto también de frente. Por supuesto, también en estos cuadernos estudió las velas, anotando incluso los diferentes colores y indicando también los motivos decorativos diversos que tenían las velas de las diferentes embarcaciones. Como vemos aquí, que aparece incluso señalado con los tonos que tenía la embarcación, o como vemos también aquí en este otro dibujo. Les enseño algunos dibujos más que son del mismo cuaderno, en los que Rico vuelve a insistir, vuelve a estudiar a los gondoleros en diferentes posturas y los diferentes diseños de velas. O también una cosa algo que define también la pintura de Martín Rico es
la presencia de la figura humana. No son paisajes solitarios, sino que son paisajes vividos, paisajes humanizados. Y de esto también da buena muestra la verdadera intención que tenía Martín Rico de estudiar los diferentes personajes de las ciudades, y en este caso de Venecia. En el año 72, justo después de haber pintado al sol de Andalucía, Martín Rico decide trasladarse al norte de España, a Fuenterrabía, y pinta la que es otra, sin duda, de sus obras maestras, la Desembocadura del Bidasoa, también perteneciente a las colecciones del museo, y en la que, gracias a esta línea del horizonte tan bajo, le permite estudiar las nubes. Realizar un verdadero estudio de nubes con un cielo en un día de un cielo nublado, retomando así o demostrando la influencia que habían tenido para él la pintura holandesa, género, la pintura de marinas holandesa, género que había conocido en sus viajes y en sus visitas a Londres y a los museos parisinos. En Londres llega a copiar incluso algunos fragmentos de cuadros de los principales paisajistas holandeses del 17, sobre todo de Ruysdael, y este interés por estos paisajistas también le vincula de alguna manera con Turner, pintor al que también conoce cuya obra también conoce cuando va a Londres y del que había realizado numerosas copias en algunos de sus primeros cuadernos. Este interés por representar los fenómenos atmosféricos, en este caso vemos cómo el mismo viento que azota a las velas y que las dirige hacia la derecha, mueve las nubes también hacia la derecha. Este interés por estudiar el cielo en días nublados o grises también lo traslada a Venecia en algunos de los primeros cuadros, como este de la salida de las barcas de pescadores, donde el estudio de nubes es muy similar al que había realizado en Bidasoa, o en otro de los cuadros que hemos puesto al principio, la vista de Drexel, o también en el cuadro del legado Errazu, ¿no?, donde de nuevo estudia las nubes. En este caso no es un cielo encapotado como en el Bidasoa, pero sí es un día parcialmente nublado. Y esta menor intensidad de la luz la refleja también el resto del cuadro, ¿no? La tonalidad general del cuadro, que es muy diferente a otra pintura de la Riva hecha en estos mismos años, hacia 1874, que vemos que tiene un tono general mucho más brillante que el de la Riva, que el del Prado. Vemos aquí como las nubes, estudio de nubes que también aparece en algunos de sus cuadernos, ¿no?, donde estudió constantemente los diferentes tipos de nubes. En la franja inferior también se observa lo que había sido uno de los principales intereses de Rico desde el principio, como ya hemos dicho, que es el trabajo de los reflejos. Reflejos que ordenan la composición de modo decreciente desde la izquierda hasta la derecha y que se corresponden, en casi todos los casos, con los edificios o con las velas que aparecen en segundo término. Los tonos más negros, los reflejos de color más oscuro, aparecen en las zonas de los callejones o de los pequeños canales, como vemos aquí, aquí o aquí, mientras que las velas reflejan este color rojo o este color amarillo o el color rosado de la calle enfrente del Hotel Danieli, y las embarcaciones igualmente están tratadas con esta pincelada en zigzag, donde Rico demuestra conocer los recursos de los impresionistas, si bien es claro que la pintura de Rico va por otros derroteros totalmente diferentes, ¿no? Y eso está más que claro en que, bueno, conocía el recurso, pero su pintura es muy diferente. Lo conocía también porque habían trabajado los impresionistas en los mismos lugares, sobre todo en París, que había pintado Rico. Frente a la pincelada en zigzag de los reflejos y de la zona de la laguna, la de los edificios suele ser más empastada pero muy suelta y contrasta, sin embargo, con la pincelada mucho más ligera con la que recoge las velas. Vemos que en este caso son unos simples toques de pincel que no llegan a la definición, por ejemplo, o al empaste de cualquier arquitectura. Cuando Martín Rico llega a Venecia, descubre para su paleta muchos nuevos tonos, ¿no? Los tonos del verano y de la primavera del sol veneciano.
y esta experimentación con los nuevos colores la lleva a otras campañas que posteriormente realizará fuera de Venecia. Si comparamos algún detalle de estos dos cuadros, este también de la Ribera del Ladillo está en la exposición, comprobamos cómo se repiten algunos colores, ¿no? Si nos fijamos en la balconada, la base de la balconada tiene unos tonos dorados muy similares a los que aparecen en los ventanales del Palacio Ducal, o incluso la tonalidad rosada que aparece en el Palacio Ducal y se repite en el muro de la casa que tiene el balcón. Este cuadro de la Riba fue expuesto junto con otro grupo de pinturas de Martín Rico en la Exposición Universal de París, en el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1878. Pabellón que había tenido como comisionados a Martín Rico y al propio Raimundo de Madrazo, y cuyo trabajo de selección le mereció a Martín Rico la Legión de Honor, condecoración de la que siempre estuvo muy orgulloso y que luce en el retrato que preside, bueno, que inaugura de alguna manera la exposición, que es el de Sorolla, donde la condecoración está en la solapa de la chaqueta. Aparte del éxito organizativo que Martín Rico consiguió en esta organización de la exposición, de la que aquí les muestro algunas imágenes, él también había trabajado, puesto que aparece aquí, también había trabajado en esta publicación periódica española, de la Ilustración Española y Americana, cuyo director era precisamente su hermano Bernardo Rico, grabador. También había hecho Martín Rico algunos dibujos y se grabaron algunas de sus obras. El éxito, además en la organización, también fue para su pintura, que recibió numerosos elogios por parte de los críticos franceses. Uno de ellos, en la Gaceta de Bellas Artes, decía: Martín Rico es un fanático de la luz, por los tonos raros y subidos, que parecen aproximarse al aspecto de las piedras preciosas. El Canal de Venecia, el Muelle de los Esclavons, que es este cuadro, sus vistas tomadas en Roma, Toledo en el Escorial o Granada, revelan talento en la composición y cuidado en la factura. Este éxito de su obra lo puso más de moda todavía entre los coleccionistas americanos, que desde ese momento demandarán continuamente pinturas de temas venecianos. Además de los coleccionistas americanos, también Martín Rico tuvo especial éxito en algunos coleccionistas hispanos o directamente españoles. Hispanos digo porque Raimundo de Madrazo había nacido en México, donde hizo fortuna, y en el caso de españoles como la marquesa de Manzanedo, que le encargó el cuadro de la Vista de París del Trocadero, que pertenece a las colecciones y que hoy está en la exposición, o incluso al marqués de Casarriera, que le encargó la vista del Palacio Ducal, del patio del Palacio Ducal, que también está en la exposición, aunque hoy pertenece a la colección del Banco Santander. Pero al lado de estos dos coleccionistas, el más importante de todos ellos, sin duda, fue Raimundo de Madrazo, digo coleccionistas hispanos, a quien perteneció la obra de la Riba degli Schiavioni, como demuestra Martín Rico y como anota en su cuaderno de ventas. Este documento, que se reproduce como apéndice en el catálogo de la exposición, es de gran interés para conocer el paradero o incluso poder hacer un catálogo de la obra de Martín Rico, puesto que anotaba con total precisión tanto el año de cada cuadro como el coleccionista o marchante al que había destinado esta obra, incluso el precio por el que había vendido el cuadro o la acuarela en cuestión. Y en este caso vemos que, como Errazú, con una anotación antigua que pregunta si es Prado, una anotación de la propia familia que conserva el original de este cuaderno de ventas, aparece Errazú, Riba degli Schiavioni, con un precio, 6.000 francos, bastante alto para la época. El legado Errazú, la colección de Errazú, no muy numerosa, en cuanto a cantidad de pinturas y de acuarelas, pero sí de una excelente calidad en todas sus obras, pasó al Prado por legado del propio Ramón de Errazú en 1905. Y Luis, su hermano, Luis de Errazú, se encargó de organizar la exposición de este legado. Como vemos aquí, junto a las obras de Martín Rico, que son estas dos, y de Raimundo de Madrazo, aparecen también obras de Fortuny, que serían estas cuatro.
El cuadro de la arriba, que aparece en el fondo, presenta, como todos los cuadros de la colección, un marco encargado por el propio coleccionista, Ramón de Razu, de gran calidad. Muestra también del refinamiento que tenía esta colección, que, como ya he dicho, no es muy abundante, pero tiene una excelente calidad en tanto las acuarelas como en los cuadros. Marco hecho, como el resto, en los talleres parisinos de Lebrun. También pertenecieron a la colección de Ramón de Razu estos dos cuadros, que también están en la exposición, y que su hermano Luis, que Ramón de Razu legó a su hermano Luis, y que su hermano Luis decidió que pasaran al Museo de San Telmo en San Sebastián, donde se encuentran. También estos dos marcos, por supuesto, presentan un marco, estos dos cuadros presentan un marco similar a los de la colección del Prado por el legado de Razu. Martín Rico, posteriormente a los años 73 y 74 de sus primeras campañas, va intentando renovar su repertorio de vistas de Venecia, y prefiere, ya en el final de la década de los 70, prefiere lugares más recónditos o más escondidos, como en este caso, que es el Palacio Van Axel, donde de nuevo retoma la unión entre arquitectura y paisaje o naturaleza, y donde la pincelada de los reflejos va evolucionando hacia una factura mucho más deshecha. Cuadro importante de la producción de Rico, por lo insólito que resulta la no presencia de agua y porque se centra sobre todo en la representación de la arquitectura, es este, que era el que pertenecía al segundo marqués de Casa Riera y que hoy está en la colección del Banco Santander, donde Martín Rico demuestra la especial predilección que tuvo, como ya hemos visto en el primer cuaderno de dibujos de 1873, por la arquitectura y por la escultura, ¿no? Como podemos comprobar aquí, y por el estudio de la incidencia de la luz, de las luces y de las sombras en la arquitectura o en los remates en la escultura, los remates de la arquitectura. Paisaje que, como ya he dicho, en Rico siempre es humanizado, siempre aparecen figuras que pueblan el paisaje. Uno de sus cuadros más tardíos es este, donde, a diferencia del anterior, que era de gran tamaño, Martín Rico maneja un reducido formato y, además, como ya había hecho en ocasiones anteriores, modifica algunos de los edificios que representa. En este caso, el campanil no corresponde a esta iglesia, sino que viene de otra iglesia. Como vemos, también, además de la pincelada, la captación del cielo y de la luminosidad ha ido variando. Ahora es un azul nítido, mucho más claro, sobre el que se recortan las diferentes arquitecturas. Cuadro que supone que podemos definir como el gran epílogo del pintor, aunque no es el más tardío, puesto que el anterior es de 1906 y este de 1902, es este de Santa María de la Salute, donde Martín Rico recoge todo lo que le había interesado en sus más de 30 años en esta ciudad, ¿no? Por un lado, el agua siempre presente, con los reflejos, con las embarcaciones; por otro lado, la naturaleza; por otro lado, la arquitectura gótica. Aquí debería haber un palacio neogótico que Martín Rico detestaba y que precisamente por eso suprimió para no incluirlo. Y por último, la arquitectura. Martín Rico había adquirido muy cerca de aquí un palacio, muy cerca de Santa María de la Salute, y conocía bien ya este edificio a través de los diferentes estudios que había hecho de él. Por otro lado, es propio de los últimos años del pintor un punto de vista mucho más alto que está presente en algunos de los cuadros de sus últimos años. A diferencia del resto de pintores significativos que hacen de Venecia la protagonista de gran parte de sus cuadros, aquí les traigo a los tres más conocidos, Sargent, Thiem y Whistler, Martín Rico presenta una visión de la ciudad totalmente diferente. Es una ciudad amable, que no es decadente, ni está vista desde un punto de vista simbolista. Es una ciudad de la luz, como también de alguna manera había sido para Sargent, pero mientras Sargent había elegido, sobre todo,
puntos de vista mucho más cercanos, detalles más acotados, Martín Rico siempre representaba grandes arquitecturas, ¿no? Pero sí que es muy similar en el caso de Sargent y de Martín Rico ese interés por el estudio de la luz, interés que desaparece o que es diferente en las luces crepusculares que suelen predominar en la obra del francés Félix Thiem. Sin embargo, por ejemplo, en Rico hay muy pocas luces del atardecer, porque él siempre pintaba normalmente a mediodía, ¿no? Cuando la luminosidad es mayor. O nada que ver con la obra de Whistler, con la que Martín Rico siempre mantuvo alguna cierta distancia, como reconocen en el libro de recuerdos de su vida. Por el otro lado, es significativo que Félix Thiem era el principal paisajista francés que en el 19 se había dedicado a Venecia, y en muchas de las críticas que se hacen de la obra de Rico se le compara con la obra de Thiem. Pero años más tarde, cuando Renoir vuelve a ir a Venecia, de nuevo el referente para comparar la obra de Renoir es la obra de Thiem, ¿no? Martín Rico también se convirtió en un referente para numerosos pintores españoles por su presencia en Venecia. En el libro de recuerdos de su vida, que escribió Martín Rico y se publicó en 1906, dedica muy pocas páginas a Venecia, quizá porque lo consideraba mucho más cercano y no tenía esa necesidad de guardar memoria de lo que para él estaba muy reciente, ¿no? Pero sí es significativo que entre los pocos recuerdos que tiene de sus estancias en Venecia, uno sea su visita junto con otros españoles al Arsenal. Visita que él no sabe concretar el año, dice en torno al 74 o 75, y que demuestra cómo Martín Rico se convirtió en un referente para todos los pintores que llegaban a la ciudad. Pintores como en este caso, que son pensionados, junto con Ulpiano Chega, que era el propietario de esta fotografía, está el Moreno Carbonero y Muñoz de Graín, y vemos aquí a Martín Rico señalado con la flecha. Más allá de esta idea de servir de guía o de modelo a pintores españoles, el gran éxito comercial de Martín Rico, que puso de moda su pintura, también jugó un poco en su contra en el campo de la imitación, incluso de la falsificación. Problema que se ha tenido también para la exposición, puesto que el comisario se ha enfrentado con muchos cuadros que son pretendidamente de Rico, pero en realidad son falsos. Entre los dos seguidores que, al calor del éxito comercial y de ventas de Martín Rico, se instalaron en Venecia y tienen gran parte de su obra muy cercana a Rico, estarían Antonio Reina, Manescau, pintor malagueño, que se instaló de manera definitiva en Venecia y que copia incluso literalmente los puntos de vista, los encuadres de Martín Rico, pintor que hoy es más conocido que el otro gran imitador de Martín Rico, que sería el peruano Federico del Campo, con quien Rico llegó a firmar algún cuadro y que trabajaron muy al lado durante algunos años. Incluso, como vemos aquí, también copia o tiene elecciones de asuntos o de arquitecturas muy similares a los de Martín Rico. Este cuadro, por ejemplo, recuerda en el punto de vista al que habíamos visto de la colección del Banco Santander, incluso en la disposición de las figuras o del detalle del tapiz que también había incluido Martín Rico y que de nuevo incluye Federico del Campo. Hay muchos más grandes pintores, pintores que siguen a Martín Rico en sus temas venecianos, pero ya solo les voy a poner a estos dos. Uno sería el caso del sevillano Rafael Senet, que elige también puntos de vista muy similares a los de Rico, también en acuarela. Esto de hecho es una acuarela de la colección Hostermayer, donde este encuadre recuerda a uno de los cuadros de Rico. O en este caso, el Canal de la Giudecca, de César María Herrer, pintor que en el año 92, en la Exposición Internacional de 1892, presenta numerosos cuadros donde está de nuevo copiando o siguiendo el ejemplo de Rico, ¿no? Esta influencia también fue que en el caso de sus temas venecianos es más evidente, también estuvo presente y está presente en algunos pintores en sus temas anteriores, ¿no? Tanto sus vistas parisinas como de Madrid o de Toledo o de Sevilla.
y demuestran la gran influencia que Martín Rico ejerció sobre la pintura española, a pesar de que casi no vivió aquí. Ya hemos visto que salió de España en el año 61 y, salvo visitas o campañas pictóricas aquí, no pudo ejercer un magisterio como tal, como harían otros grandes pintores. Pero al calor del éxito de Rico, de éxito de crítica y de público, muchos se convirtieron en imitadores o en seguidores de este gran maestro de la pintura del siglo XIX, que ha sido recuperado gracias a la exposición que ahora tienen ustedes en sala. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.